de congregarnos, de reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo. Señor amado, te agradecemos, Señor, de este momento que nos permite estar bajo tu palabra, estar bajo, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos, mi Dios, que tú laves, que tú limpies nuestros pecados, laves y limpies nuestra maldad, Señor amado, y que nos hagas aptos, Señor, nos hagas hábiles, mi Dios, para recibir tu Santo Espíritu y también para recibir el consejo de tu palabra. Te pido, mi Dios, que a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que de a poco se van a ir conectando, Señor amado, mis hermanos, tú desde el tiempo, el deseo, mi Dios, libéralos, Señor amado, de cualquier problema, cualquier situación, y puedan estar, Dios amado, juntos también con nosotros, alabando y escuchando tu palabra, Padre. Te lo rogamos, te lo imploramos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. ¿Cómo está, pastor? Hola, hola. Muy buenas noches, hermana Julia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, ya, porque sabemos que este domingo tenemos reunión general, ya, pero vamos a hacer un pequeño repaso de la última lección, ya, del, que fue de Mateo 19, del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22, ¿cierto? La historia del joven rico. Mateo 19, del 16 al 22. Y le vamos a dar lectura, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en nuestros corazones. Esta historia, ¿cierto? Que tan conocida por todos nosotros, eh, tiene dos personajes. ¿Mm? En esta parte que hemos leído, ¿cierto? Después se incorporan los discípulos. Pero en esta parte que hemos leído tiene dos personajes. El Señor y un joven que, como dice el título de la Biblia ahí, es un joven rico. ¿Mm? Es joven porque el Señor acá nos dice que el evangelista en el versículo 20 nos dice que el joven le dijo al Señor, le contestó al Señor, y habla de esta persona como un joven. Sabemos que tiene riqueza porque él se ha entristecido porque tiene muchas posesiones. También Lucas nos dice que este joven es un hombre principal, un hombre prominente. Y lo más probable es que este joven, ¿cierto?, sea algún, eh, esté a cargo de alguna sinagoga o sea parte, hermano, de los principales que están a cargo de esa sinagoga. Entonces, era un joven que tenía cierta fama, eh, tenía riqueza, hermano, y tenía juventud. Juventud y riqueza son dos cosas bastante importantes, hermano. Y muy codiciadas en todo tiempo, en toda época. Y este joven tenía estas dos cosas, juventud y riqueza. Y este personaje, como conversábamos la otra vez, ah, no sé si usted se acuerda que la otra vez conversábamos que en una historia hay distintos personajes. Y un personaje para ser bueno tiene que cambiar. Generalmente el protagonista es el personaje que cambia. El protagonista en una historia común y corriente, hermano. Piense en una película, en una telenovela.
En un cuento de niños, generalmente el que cambia es el protagonista, porque se inicia en él un proceso, un desarrollo, ¿ah? Hay un crecimiento. El protagonista de la historia aprende algo, eh, tiene un nuevo conocimiento o entiende las cosas de manera distinta. Y el que se opone al protagonista es el villano. El villano se opone al protagonista, el malo de la historia, y lo que hace el antagonista o el villano de la historia se opone al protagonista y nunca cambia. O sea, hay una característica que tiene el villano, que el villano no cambia. Lo único que él hace, ¿cierto?, es oponerse a lo que quiere hacer el protagonista. ¿Ah? El malo de la historia nunca cambia, siempre se mantiene igual. En este caso, ¿cierto? Esta teoría así un poquito resumida de cómo se cuentan las historias y cómo se hacen las historias, en cierto sentido no se le puede aplicar al Señor, porque el Señor no cambia, ¿no? Pero el Señor es el protagonista, ¿no? Y Él no cambia porque Él es perfecto. Y los que cambiamos somos nosotros, los que debemos cambiar somos nosotros en relación al nuevo conocimiento que vamos teniendo de Dios. Y en un sentido, Dios, Jesucristo, ¿cierto?, o el Espíritu Santo cambian en el sentido que nosotros tenemos un nuevo conocimiento de ellos. Por tanto, tenemos que dejar claro este punto, que el Señor es el protagonista. Lamentablemente, en esta historia, este joven rico se transforma en un villano, ¿ah?, en un antagonista. ¿Por qué? Porque él no cambia, ¿ya? Y enfrentado, hermano, al momento de iniciar el cambio, ¿cierto?, él decide quedarse como está, ¿ya? Él decide quedarse como está. Y por tanto, hermano, es un mal personaje, ¿no? Tal vez no le alcance para villano. Tal vez no alcance para villano, hermano, porque a veces no siempre los villanos se niegan a cambiar. Pero por lo menos este joven es un mal personaje. No es un buen personaje. ¿Por qué decimos esto? Porque este joven, ¿ya? Este joven tiene buenas intenciones. Es joven, es rico, ¿ah?, tiene posesiones, es un hombre principal, y también decíamos que es un hombre inteligente, en principio. Y aquí está a lo mejor esa diferencia que a veces se hace. El hombre es inteligente, este joven es inteligente, pero tal vez no sea sabio, ¿ya? Puede ser, puede ser. ¿Y por qué decimos que es inteligente? Por la pregunta que hace. Hace una muy buena pregunta. Esta pregunta a veces se critica, ¿no? Si usted toma cualquier comentario bíblico o cualquier predicación, siempre van a criticar al joven la pregunta. Pero yo ves que veo la pregunta, la vuelvo a encontrar una muy buena pregunta. ¿Por qué es una muy buena pregunta? Porque si el joven está preguntando sobre la vida eterna, ¿no? Está preguntando sobre la vida eterna. Al Señor se le acercó mucha gente. Muchas personas se acercaron al Señor para saber cuál mandamiento era mayor, para saber quién de ellos se iba a sentar a su diestra cuando el Señor estuviera en su reino. Muchos se acercaron al Señor para que el Señor le hiciera un milagro, porque su hija estaba enferma o estaba padeciendo alguna enfermedad. Muchos se acercaron al Señor porque tenían hambre, ¿ah? Y dijeron en su corazón: hagamos a este hombre rey porque nunca nos va a faltar el pan. Pero este joven preguntó, ¿ah?, preguntó la gran pregunta que el Señor vino a contestar, ¿ah? El Señor dice, ¿cierto?, que Él vino a dar vida. Él dice que Él es la vida. Podemos decir así, el negocio del Señor es el tema de la vida, ¿ah? Así como el gran antagonista de toda la historia, ¿cierto?, es Satanás, el diablo, que es ladrón, mentiroso, ¿cierto?, y ha sido homicida desde el principio, ¿ah? El Señor es lo contrario. El Señor viene a dar vida. Él es la vida. Entonces, acá este joven le hace una pregunta al Señor, precisamente en el rubro al cual se dedica el Señor. El Señor se dedica a esto, a dar vida, ¿ah? Y lo más chocante para nosotros
lo más chocante para nosotros es que el joven tal vez no detecta, y de hecho que no lo detecta, no detecta bien a quién le está preguntando. Tal vez aquí se le puede hacer un reproche al joven. No detecta bien a quién le está preguntando. Pero le hace la pregunta a quien se la puede responder, hermano, pero a cabalidad. ¿Ah? ¿Usted ha preguntado alguna cosa alguna vez y ha quedado un poco con duda? Parece que no me contestó bien, parece que la persona no, cuando a veces usted pregunta alguna dirección y usted no queda convencido de la respuesta que le dijeron. ¿Ah? Entonces, como que en este caso no había ninguna chance, hermano, de que hubiera alguna duda en cuanto a la respuesta. No había nadie más preparado. Y no hay nadie más preparado para responder esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Ya? Por supuesto que se puede criticar al joven, y nosotros lo hacemos desde este lado de la vereda, ¿cierto? De la vereda de que sabemos que la salvación es por fe, que uno no puede hacer nada para tener la salvación. Eso se puede criticar, pero yo creo que aún así no afecta al fondo de la pregunta, sobre la vida eterna. Sobre la vida eterna. Ahora, la pregunta del joven, yo creo que es sincera. Y aquí yo, en el estudio bíblico pasado, anunciaba que yo había cambiado de opinión en este punto. Yo siempre pensaba que la opinión del joven no era sincera. La pregunta del joven era como para más o menos empatarse con el Señor. El hombre reconoce que el Señor es bueno, bueno, yo también soy bueno. Algo de eso hay. Pero la pregunta del joven es sincera y me convence, hermano, por lo que nos dice el versículo 22, el último versículo que hemos leído, que el joven se fue entristecido. No le fue indiferente, no le fue indiferente lo que dijo el Señor. Entonces en el joven había un anhelo por saber efectivamente qué hay que hacer para tener la vida eterna. ¿Ah? O como dicen los demás evangelios, qué bien haré o qué cosa haré para heredar la vida eterna, para recibir la vida eterna. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ah? Entonces, nuevamente, hermano, no nos vamos a cansar de decir que es una muy buena pregunta. Y aquí nosotros nos deteníamos en lo siguiente. En base a cómo termina la historia, ¿cierto? En base a cómo termina esta historia. Que no basta, hermano amado, no basta con tener buenas preguntas. No basta con ser joven, rico. Es decir, no basta con tener cualidades en este mundo. Hay cosas que uno puede tener en este mundo que son muy buenas, como la juventud, como la salud en algunos casos. En otros casos, la riqueza o una posición económica tranquila. No basta, hermano, con ser inteligente, como demostró este joven al hacer una pregunta tan buena. ¿Ya? No basta con eso. ¿No? Como dice que el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Porque el joven, al recibir la respuesta y como el joven planteó la pregunta, ¿algo debo hacer? El Señor le contestó lo que debía hacer. Y ante esa demostración del Señor, el joven no estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, en cuanto a la situación de este joven, eh, tenemos que tener en cuenta entonces esto, que no basta, no es suficiente, tiene que haber algo distinto. Y a lo mejor usted me va a decir, hermano, usted está repitiendo lo mismo que dijo de la escuela dominical y en el estudio bíblico pasado. Efectivamente, eso es. ¿Ya? Y tal vez por algo será tal vez, pero ¿por qué planteamos esto? ¿Y por qué retratamos y queremos hacer el retrato de este joven? Para que nosotros no nos vayamos a parecer a él, para que nosotros nos apartemos, nos alejemos de esta forma de ser del joven. ¿Ya? El joven tiene muchas cosas buenas. Es joven, tiene riqueza, es un hombre preocupado de las cosas religiosas, es un hombre preocupado referente a la vida eterna, ¿ya? Pero es un hombre, hermano, que como sabemos cómo termina la historia, todas estas cosas no le sirvieron. ¿Ya? Tenía muchas cosas a su favor, pero ninguna de ellas le alcanzó. Ahora, ¿cierto?
lo que el joven pregunta respecto a la vida eterna, ¿ya? Nosotros, conforme a la palabra de Dios, podemos decir que la vida eterna no solamente es la vida futura después de la muerte, ¿ya? La vida eterna es, podemos decir así, es esa relación, esa comunión con Dios que uno tiene desde ahora, desde este momento. La vida eterna es esa comunión, es esa relación que tenemos con el Señor, en que Dios ya no está en nuestra contra. Dios ya no es nuestro enemigo, sino como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, justificados pues con Dios, ahora tenemos paz. Dios está en paz con nosotros y nosotros estamos en paz con Dios. Y Dios para nosotros es nuestro Padre, el Señor es nuestro pastor. Dependemos del Señor. Eso es la vida eterna. ¿Ya? Es algo que comienza ahora y que se proyecta en toda esta esfera de la vida, ¿ah? Y en la vida venidera, ¿ah? Podemos decir, en el momento eterno, en el momento de la eternidad, eso que se va a proyectar ahí comienza acá, ¿ya? La vida eterna, podemos decir también así, hermano, es esta relación con Dios, esta comunión con Dios, y también podemos decir que la vida eterna, hermano, es conocer a Dios. ¿Mm? Y sin duda, hermano, que este debe ser uno de nuestros propósitos. Veamos sobre este punto, hermano, Juan 17. ¿Ah? Que este debiera ser el lema de cualquier predicador, hermano. Juan 17, verso 3. ¿Ah? ¿Cierto? Esta relación con Dios es igual a conocimiento. Evangelio de Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ah? En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. ¿Ah? Y ese conocimiento no es solamente un conocimiento eh, intelectual, es un conocimiento pleno, ¿ya? Es vivencial, podemos decir, ¿ah? Es un conocimiento de doctrina y de obra, ¿ah? De fe y de obra. Es un conocimiento, es una experiencia. Así como, por eso también podemos decir que la vida eterna es esta relación con Dios. Así como el marido conoce a su mujer y la mujer conoce a su marido, así también es la vida eterna. El hombre y la mujer de Dios están en relación con Dios porque lo conocen, ¿ya? Y esto es lo que buscaba el joven, esto es lo que el joven quería saber. Ahora, como decíamos en la escuela dominical, el joven hace la pregunta y el tema está en la respuesta. Y usted sabe que a veces uno queda con la duda cuando lee eso, sobre todo cuando lee por primera vez los evangelios, es ¿por qué el Señor Jesús contesta como contesta? ¿Ah? ¿Cómo contesta el Señor? Siempre, generalmente, contesta con preguntas. ¿Por qué no contesta la pregunta? Digo, yo siempre uno dice, porque el Señor contesta así. ¿Ah? Contesta haciendo otra pregunta, y a veces uno queda con la duda si es que el Señor contestó o no. ¿Ya? De hecho, hay momentos en que el Señor no contesta. ¿Ya? Por ejemplo, aquella pregunta de los fariseos que le dicen, dinos. Le dicen así, dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y el Señor le contestó la pregunta, ¿no? No, pues no se las contestó. ¿Se acuerda usted que les dijo? Antes de contestarle, antes de responder la pregunta, díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si me responden eso, yo le voy a contestar. ¿Y qué contestaron los fariseos? No sabemos. ¿Y el Señor qué dijo? Entonces no les contestó la pregunta. ¿Ah? Entonces, en muchas ocasiones, el Señor no contestó. Y acá nos queda la duda, ¿el Señor contestó o no contestó? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Señor contestó. ¿Ya? Contestó la pregunta y la contestó en dos partes. Contestó la pregunta en dos partes.
Y por supuesto, que el Señor tiene un motivo para contestar en dos partes, porque el Señor, al hacer esto, eh, el Señor va a desarmar al joven, pero no lo va a desarmar para dejarlo en ridículo, no lo va a desarmar para decir te gané, ¿ah? Sino que el Señor lo va a desarmar porque el Señor quiere salvar a este joven. Y de hecho, antes de contestar la pregunta, si nosotros nos vamos a cómo nos cuenta la historia Marcos, el evangelista Marcos, ahí en Marcos capítulo 10, Marcos, que es el evangelio más corto y más breve, a veces entra en detalles muy importantes, ¿ah? Y a veces cuenta mejor, entre comillas, vamos a decir así, la historia que los demás evangelistas, porque da detalles y los demás pasan por alto. Ahí en Marcos 10, 21, ¿ya? El Señor va a contestar la pregunta. Pero Marcos nos da un detalle y dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. El Señor recibió la pregunta del joven, ¿ah? Y el Señor le va a contestar desde podemos decir así, desde la vereda del amor, para salvar al joven. Y lo va a desarmar, ¿ah? Va a desarmar la estructura mental que tiene el Señor, que tiene el joven, pero con el propósito de salvarlo, ¿ah? Porque el Señor amó a este joven en su mirada, ¿cierto? Y eso es nosotros sabemos que Marcos, lo más probable que el Evangelio de Marcos es producto de las experiencias que cuenta Pedro. ¿Mm? Marcos trabajó con Pedro, con el apóstol Pedro, y de alguna manera el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, ¿ya? Y estos detalles, ¿ah? A Pedro no se le fueron en un saco roto, sino que parece que él los retuvo y Marcos los escribió. Entonces el Señor miró a este joven y le amó y le contesta la pregunta en dos partes, ¿cierto? Y la primera parte de la respuesta es bastante sencilla. Vamos a saltarnos, hermano, el tema de la discusión respecto a la bondad, ¿ya? Vamos a saltar esa parte porque en realidad todos entendemos que el Señor, cuando Él dice que ninguno hay bueno, sino uno, Dios, ¿ah? Él está haciendo referencia, no es quien esté negando su bondad, Él es bueno, Jesús es bueno, el Padre es bueno, el Espíritu Santo es bueno, ¿ah? Es bueno. ¿Ah? El tema que yo pienso, y seguramente el joven también pensaba que era bueno. Entonces el Señor le dice, ninguno es bueno. O sea, le está diciendo, entre comillas, o entre líneas, tú no eres bueno. Hay uno solo que es bueno, Dios. Y el Señor le contesta la pregunta. Más, le dice el Señor, si quieres entrar en la vida eterna, si quieres entrar en la vida, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa es la respuesta del Señor. ¿Ah? Guarda los mandamientos. Y podemos decir de esta respuesta, de esta primera parte de la respuesta, que la respuesta es sencilla. Es una respuesta sencilla. Y debo destacar esto, hermano, porque por la reacción del joven, parece que al joven le pareció muy poca la respuesta. ¿Ya? Aquí como el joven, de alguna manera, empieza, de todas las cosas buenas que hemos destacado al principio, aquí el joven empieza a ser desarmado y a mostrar las cosas malas. ¿Ah? Entonces, la respuesta, sin duda que es sencilla, hermano. Porque fíjese la gran pregunta. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Dame la respuesta con respecto a la vida. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Guarda los mandamientos. Tal vez uno podría esperar alguna revelación especial. Tal vez aquí uno hubiera esperado que el Señor se hubiera sentado y hubiera contado una parábola revelando los misterios del Eterno. ¿Ah? Uno aquí hubiera esperado que el Señor hubiera corrido la cortina de la eternidad y hubiéramos podido entender todos los planes de Dios con respecto a la salvación. Pero el Señor contesta de una manera muy sencilla. Y aquí también tenemos que tenernos nosotros para reflexionar. Nosotros le pedimos cosas a Dios, le preguntamos cosas a Dios y el Señor responde.
¿Y qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Menospreciamos la respuesta. ¿Por qué? Porque es muy sencilla. Porque la respuesta no nos satisface a nuestro entender lo que nosotros estamos buscando. ¿No? Y que Dios nos libre de caer en ese error. Porque en las cosas sencillas es generalmente donde Dios se manifiesta. Hablemos de cosas sencillas, hermano. Hablemos de cosas sencillas. Nuestra asistencia a la iglesia, y en particular a las clases. El servicio de las clases muchas veces puede parecer sencillo. Pocos hermanos, hermanos que vienen cansados de su trabajo, es difícil, muchas veces hace frío, a veces hay 2 o 3 en las clases, reuniones sencillas, hermano. Por supuesto que uno quisiera que la iglesia estuviera siempre llena, que hubiera siempre gozo, alegría, que estuviera la manifestación del Espíritu de Dios, pero no rechacemos esa bendición de Dios. ¿Ah? Porque así como decían los viejos predicadores, va a llegar el tiempo, que a lo mejor por haber rechazado esas cosas, usted va a ir a parar al hospital, como así se contaban antes los hermanos, ¿se acuerda usted? Va a parar al hospital, y allá en el hospital se va a acordar, oh, es verdad que es día de reunión. Y a lo mejor a lo lejos le va a llegar la melodía de algunos hermanos cantando algún himno, y ahí su dolor, su corazón se va a doler. ¿Por qué? Porque a veces despreciamos las cosas sencillas. Que Dios nos libre de este error, hermano, y Dios nos dé sabiduría para ponderar, para tasar las cosas y decir, Dios me está diciendo esto, Dios me está mandando esto. ¿Ah? Así como el profeta Samuel. ¿Se recuerda usted el profeta Samuel? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Anda a la casa de Isaí, allá en Belén, y al hijo que yo te diga, a ese hijo vas a ungir como rey de Israel. ¿Ah? Y pasaron los hijos de Isaí. Parece que hijos grandes, hijos hermosos, buena pinta, ¿cierto? Así como Saúl, el rey, que también era un varón hermoso y de buen aspecto. ¿Y qué es lo que había en el corazón del profeta? Este es el próximo ungido de Dios, este es el ungido de Dios. Y Dios le decía, no, no. Hasta que trajeron voy a usar esta palabra antigua, trajeron a un mozalbete, colorín, nuestra Biblia dice rubio, que David era rubio, pero viéndolo en el significado hebreo de la palabra, David era colorín, era pelo rojo. Un chico mozalbete, pelirrojo, trajeron, y Dios le dijo al profeta, este es. Un joven pequeño, tal vez poca experiencia, sencillo, pero ese era el que Dios había elegido. No despreciemos, hermano, no despreciemos las cosas sencillas. Ahora, para nosotros, las cosas a veces son sencillas, para nosotros. Pero si vemos la respuesta que Jesús le está dando al joven, aquí está la famosa discusión, hermano, de lo sencillo. Lo sencillo no es algo simple, no necesariamente es simple. Las cosas sencillas, hermano, no necesariamente son de poco valor. ¿Ya? Por ahí hay una modista famosa, ¿cierto? Una persona que se dedica a hacer ropa que dice que menos es más, ¿cierto? Entre más cosas se coloque uno para vestirse, se va a ver peor. Entonces ella dice, no, hay que vestirse de manera sobria, adecuada, para poder ser elegante. Entonces, no siempre lo sencillo es sinónimo de pobreza o sinónimo de simpleza. Yo me acuerdo de un viejo poema que había de Bernardo Higgins, que decían que Bernardo Higgins era sencillo como un sendero. ¿Ah? Sencillo como un sendero. Y esa es una gran expresión, hermano, porque un sendero es algo muy útil. ¿Ah? El sendero en sí es una cosa compleja, ¿ah? Pero es sencillo. Usted se acuerda a veces cuando nuestro obispo decía que nosotros teníamos que ser, hermanos, que fuéramos material. ¿Se acuerda que él decía eso, no? Tenemos que ser material. ¿Y por qué? Porque él decía, con el material se construye una iglesia, con el material se construye un edificio, con el material se construye. Si usted es muy fino, no va a poder, si usted es muy complicado, no se va a poder hacer nada. Entonces, veamos la respuesta del Señor. Guarda
los mandamientos. Y aquí, hermano, lo que el Señor está haciendo, el misterio de la vida, el Señor lo está resolviendo con lo que Él ha revelado. Y para esto, ¿cierto? Hay que volver a tener en cuenta que también cualquier predicador, así como un lema de un predicador debe ser Juan 17, verso 3, esta cita de Deuteronomio 29, 29, también, hermano, este tiene que ser la pauta para cualquier predicador. ¿Usted quiere preparar un mensaje? Yo le invito a que antes de iniciar su mensaje, de preparar su mensaje, lea Deuteronomio 29, 29. Está clarito, hermano. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el pacto de Dios, Dios se reveló y reveló cosas que son para el pueblo del pacto. En este caso, en la época de Deuteronomio, para el pueblo de Israel. En este tiempo, estas cosas que Dios reveló, el pueblo del pacto, es la iglesia. Y estas cosas son para nosotros y para nuestros hijos y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios ha revelado, hermano, es donde nosotros nos tenemos que mover. Las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Por qué Dios hizo estas cosas? De hecho, aquí vamos a tener una cosa secreta, hermano, que lo hemos destacado. Y lo voy a anunciar, ya lo he dicho otras veces, pero y no lo voy a desarrollar porque es muy complejo. ¿Por qué el Señor dejó ir al joven? Eso es algo secreto. Eso está en la voluntad secreta de Dios. Pero lo que Él ha revelado, su voluntad revelada, se manifiesta en los mandamientos. La revelación de Dios, ¿cierto? Tiene una, podemos decir, es una manifestación de tipo moral, en el sentido de que esto es lo correcto y esto es lo que se debe hacer, y de esta manera es como uno se debe desarrollar en la vida. Y eso Dios lo ha revelado a nosotros, y estas palabras son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos y para que nos deleitemos y nos gocemos en todas estas cosas que Dios ha revelado. Y nuevamente, hermano, hago este alcance por lo que conversábamos recién. Las cosas sencillas a veces es sinónimo de las cosas reveladas, lo que Dios ha revelado. Y lamentablemente hay personas en todo tiempo, pero ya que estamos en este tiempo, también en este tiempo, que buscan las cosas secretas. Y como buscan las cosas secretas, hermano, caen en errores, porque Dios las cosas secretas no las ha revelado. ¿Ah? Usted se recuerda ahí en el, por llamarlo así, ¿cierto? En el salón del trono del Señor, que ve Juan, ¿ah? Que había un hombre sentado sobre un trono, ¿ah? Y estaba rodeado de 24 ancianos, ya que el hombre tenía un libro en su mano derecha, que tenía ¿cuántos sellos? 7. ¿Ah? Y no se halló, dijo Juan, no se halló alguien digno para abrir ese libro. ¿Y qué es lo que hizo Juan? Tal vez, si uno lee ahí en Apocalipsis 4, tal vez si el hombre que hubiera estado ahí no hubiera sido Juan, y hubiera sido de esta gente que le gusta buscar los misterios de Dios y tratar de revelarlo, él hubiera ido a quitarle el libro de la mano derecha a aquel varón que está sentado en el trono para abrirlo. ¿Ya? Pero como Juan sabe que las cosas secretas pertenecen a Dios, y él sabe a quién se las revela, ¿qué es lo que hace Juan cuando dice no se encuentra nadie digno de abrirlo, de abrir los sellos del libro? Juan empieza a llorar. ¿Ah? Juan empieza a llorar y aparece un cordero, dice Juan, como inmolado. Y ese cordero, nuevamente, cosa sencilla, cordero como inmolado, mis hermanos, es el que tiene el poder y la autoridad para abrir los sellos del libro, y él lo toma, ¿ah? De la mano derecha que está el rollo y comienza a abrir los sellos. ¿Ah? Y por ese hecho, el Cordero recibe la honra, la gloria, mis hermanos, y los ancianos y los 4 seres vivientes que están ahí se postran y adoran a este Cordero inmolado.
Entonces, recordemos, hermano, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y reiteramos este punto, hermano, que el Señor Jesucristo, al contestar la pregunta, le está contestando desde la revelación, lo que Dios ha revelado, no desde lo secreto. ¿Por qué reitero esto? Porque si esta pregunta nuevamente se la hacen, tal vez a una persona que desconoce la palabra de Dios, tal vez hubiera tirado alguna filosofía humana, le hubiera dicho, ándate a un monte, ándate a un cerro, enciérrate en una cueva, 40 días y 40 noches, hace un ayuno, ¿ah? Hace un rito, ¿cierto? Anda y pinta tu casa y coloca en tu casa una cortina roja, o coloca en tu casa pinta la puerta con sangre roja para que no entre el mal. Cualquier cosa hubieran contestado. ¿Ah? Tal vez alguno de esta gente que está interesada, que ama el dinero, le hubiera dicho que tú quieres la vida eterna, entrégame tu casa, dame tus bienes. ¿Ah? Eso hubiera hecho, pero el Señor, como es bueno, como es verdadero, contesta con lo que Dios ha revelado. Y debemos decir esto, hermano, que el Señor contesta según o conforme a lo que está en la palabra de Dios. ¿Dónde está la vida? En la palabra de Dios. Que Dios no me diga esto, hermano. En la palabra de Dios está la vida. Ahí está la respuesta. Y en particular el Señor destaca los mandamientos. Pero ¿dónde está la vida? En la palabra de Dios. Y es bueno repetirlo, hermano. No está en nuestra experiencia, no está en nuestros sueños, no está en nuestro testimonio. La vida está en la palabra de Dios. Ahí es donde el Señor manda al joven, a la palabra. El Señor, a lo mejor el joven despreció esto porque dijo, bueno, este es como que manda Mario. Pero ahí está. Lo que para el joven era un sílabo, que tal vez para nosotros puede ser complejo, como memorizarnos los 10 mandamientos, el joven se los sabía al derecho. ¿Ah? Para él era volver al comienzo. Pero ahí está la vida. Ahí está la vida. ¿Ya? Y el joven le contesta, ¿cuáles? Y el Señor le contesta, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? El Señor le contesta, usted sabe que los mandamientos tienen dos partes. Y el Señor contesta con la segunda parte de la ley y omite deliberadamente la primera parte de la ley, a pesar de que después la va a mencionar, pero la omite, ¿ya? Y son, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dijo 5 mandamientos y falta uno. ¿Ya? Y el Señor también lo omitió porque después lo vamos a sacar a colación de nuevo. Y estos mandamientos, que son de la segunda tabla de la ley, se resumen en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Estos mandamientos, estos representan los deberes que Dios impone a nosotros con respecto a nuestros prójimos. A nuestro prójimo, a quien está próximo a nosotros tenemos que cuidar de respetar y de tener en cuenta este mandamiento. ¿Ah? Y el joven contesta de manera tan liviana, aquí nuevamente el joven se cae. Aquí nuevamente el joven que venía tan bien, ¿cierto? Como dicen, como caballo inglés, se empieza a caer nuevamente. ¿Ah? Porque le dice al Señor, pero todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Y por qué aquí se cae el joven, hermano? Porque el joven piensa y no se ha dado cuenta, y el Señor se lo va a demostrar, que él no ha cumplido nada. El joven no ha cumplido nada, hermano. Porque el cumplimiento que él está haciendo es un cumplimiento externo. Y el Señor deliberadamente, justamente, saca y pone sobre la mesa los mandamientos que consisten en un hacer. ¿Cómo? No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Por eso el Señor no cuenta y no muestra el mandamiento de no codiciarás, porque ese no codiciarás es un mandamiento que el cumplimiento está, de por sí está en el corazón. ¿Ya? Pero uno físicamente puede no matar.
Físicamente uno puede no adulterar, físicamente uno puede no gustar, físicamente uno puede no decir falso testimonio, puede hacerlo. Pero sabemos nosotros que el cumplimiento de la ley no es solamente físico, sino que también espiritual. Entonces el Señor en el Sermón del Monte toma la ley que los fariseos habían oscurecido y le saca brillo, la ilustra y la muestra y dice, en esto consiste la ley, que cualquiera, ¿cierto?, que codicie en su corazón, ¿ah?, la mujer de su prójimo, comete adulterio. Que cualquiera que odie en su corazón es reo de homicidio. Y Juan explica esto y dice, ¿cierto?, en la carta de Juan, que cualquiera que odie a su hermano es homicida. ¿Ah? Entonces, porque el cumplimiento de la ley, hermano, la ley de Dios no es solamente algo externo, sino que tiene que haber una coincidencia en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Ese es el cumplimiento. Entonces, el joven hermano, de manera ingenua, demuestra y dice, pero si estas cosas yo las he cumplido desde mi juventud. Y aquí, hermano, es donde el joven se tuvo que haber entristecido. Aquí, en esta parte. El joven se entristeció después. Pero es aquí donde el joven se tuvo que haber entristecido. Porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted guarda los mandamientos? Yo sé que usted me va a decir que no. Y ese no para usted va a ser un no de tristeza. Si el Señor le pregunta y le dice, ¿guarda los mandamientos?, uno se va a entristecer. Porque para eso es la ley. La ley sirve para herirnos. ¿Ah? La ley sirve para demostrar lo débiles que nosotros somos. La ley sirve para demostrar nuestra flaqueza. La ley no es mala, dice el apóstol Pablo. La ley es santa y es buena. Pero la ley, hermano, tiene este propósito: mostrar nuestras debilidades. ¿Ya? Y tenemos para esto, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo escribe ahí a los Gálatas. ¿Cierto? Hay en Gálatas 3:19. Para esto, y por eso, hermano, que para evangelizar se usa, ¿no?, este punto, resaltar la idea, porque para esto en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley contraría las promesas de Dios? En ninguna manera. Que si la ley pudiera vivificar, la ley, ojo ahí, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados, bueno, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que está explicando Pablo acá es que el propósito de la ley es encerrarnos. Lo que tiene, pues, en la mente del apóstol Pablo es una cárcel. Estábamos confinados, estábamos presos en la ley. Y nosotros nos acordábamos de esas palabras que utilizaban los hermanos antiguos cuando daban gracias y decían, este verso me ha dejado reo, ¿cierto? Uno bajo la ley queda reo. Ese es el propósito de la ley, herirte, amarrarte. ¿Para qué? Para que pidas ayuda. ¿Para qué la ley nos confina? ¿Para qué la ley nos hiere? ¿Por qué se nos revelan nuestras debilidades? Es para que pidamos, ¿cierto?, salud, para que pidamos vida, para que pidamos un milagro. Entonces, la tristeza del joven que llega al final es aquí el momento, hermano, en que el Señor le abrió la puerta.
¿Quieres saber respecto a la vida? Guarda los mandamientos. ¿Puedes cumplir los mandamientos? No los puedes cumplir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Señor, no puedo hacerlo. Ayúdame. Para mí es imposible. Estoy preso, estoy bajo prisión, estoy encerrado. Que Dios nos ayude. Porque como dice el apóstol Pablo, la vida eterna no viene por guardar los mandamientos. La vida eterna viene por la segunda parte de la respuesta del Señor. Porque le dijo el Señor, si quieres ser perfecto, vende lo que tiene, dale a los pobres, y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Ven y sigue. La vida eterna está por confiar en Jesús. El tener la vida eterna, hermano, está en confiar en Jesucristo. El joven demostró poca confianza en el Señor. Porque si el Señor le hubiera dicho, vende lo que tiene, y el joven le hubiera hecho caso, déjeme decirle que ese joven, sustento y ayuda nunca le hubiera faltado. El joven desconfió del Señor y confió en su riqueza. ¿Ya? El Señor miró al joven, le contestó, y esto es importante, y nuevamente aquí Marcos coloca muy bien el punto, hermano. Porque el Señor además le agrega lo siguiente: cuando le contesta al joven y le dice que venda todo lo que tiene y le dé a los pobres, el Señor le dice, ya, todas estas cosas guardadas desde tu juventud, una sola cosa te falta. Y es la más, esa parte no la dijo, esta parte que voy a decir ahora no dijo el Señor. Una cosa te falta, paréntesis, y es la más importante. Vende todo lo que tiene y ven y sígueme. El Señor está diciendo, le está respondiendo al joven, aquí se lo responde directamente. ¿Quieres la vida eterna? Confía en mí. ¿Quieres vida eterna? Confía en Jesús. ¿Quieres vida eterna? Confía en su palabra. Confía en lo que Él te pide y en lo que Él te demanda. Vamos a encontrar nuestra insuficiencia, vamos a encontrar nuestra incapacidad. Se van a hacer manifiestos nuestros errores, hermano. Pero confía. La ley te dejó herido, pero el que está cojo no se salga del camino. Persevere, manténgase. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras incomprensiones, a pesar de nuestros pecados, hermano, mantengámonos confiando en el Señor. ¿Ya? Parece que hay problemas con el internet, no sé si estamos conectados bien. Ya. Entonces, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dalo a los pobres. Cuando el Señor le dice eso, el Señor que deliberadamente omitió la primera parte de la ley, es decir, nuestras obligaciones con respecto al Padre, con respecto a Dios mismo, el Señor aquí se lo saca a colación, porque le dice, tú no amas, lo que lo que Jesús le está diciendo, tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, pero además tampoco amas a Dios, porque este joven idolatraba sus riquezas. Y usted sabe, como dice Santiago, que cualquiera que quiera cumplir la ley y falte en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Ya? Porque el mismo que dijo no matarás, el mismo fue el que dijo, ¿cierto? Que no te harás imagen. El mismo fue el que dijo no tendrás Dios ajeno delante de mí. El mismo fue el que dijo que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mismo fue el que dijo que guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces, lo que el Señor le está mostrando al joven es la idolatría que está en su corazón y por tanto, hermano, el Señor, este joven no ama a Dios y como consecuencia tampoco ama a su prójimo, porque ante la disyuntiva, hermano, de regalar su riqueza y seguir a Cristo, el joven se quedó entristecido. Y a pesar, y esto es más terrible del joven, y por eso que al principio decíamos, el joven es inteligente, pero no es sabio. Este joven de acá es inteligente, pero no es sabio. Porque la pregunta es buena. A pesar de lo que él está preguntando sobre la vida eterna, él colocó en la mesa, delante del Señor, en la mesa de negociación, él colocó la vida eterna. Y el Señor, ¿qué lo colocó? Tu riqueza, las colocó sobre la mesa. ¿Y qué es lo que valoró más el joven? ¿La vida eterna o la riqueza? La riqueza.
menospreciando la vida eterna, que es una muestra, hermano, de una insensatez. Hemos tratado de defender a este cliente, hemos defendido al joven, pero en esta parte no lo podemos defender porque demostró, hermano, una insensatez y discúlpeme la palabra, una estupidez tremenda. Porque estando el dador de la vida, el autor de la vida, delante de él, el que le podía responder lo que era la vida, el joven dijo, prefiero las riquezas. Parece que el joven no sabía lo que quería. El joven estaba dudando. Y el joven en esa duda, hermano, y la duda es muerte. La incredulidad es muerte. Y ya que no hemos acordado de Santiago, vamos a Santiago, hermano. Santiago capítulo 1. Y el caso de este joven puede ser lo que Santiago muy bien retrata. Ahí Santiago 1, leamos el versículo 5, del 5 en adelante, que este es el caso del joven. Santiago 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda, el joven, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este joven es un hombre inconstante. ¿Por qué? Porque es un hombre de doble ánimo. Tiene dos deseos: agradar a Dios y mantener su riqueza. Dudó y no recibió nada de parte de Dios. El Señor le abrió la puerta de la vida y el joven la rechazó. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para meditar en estas cosas, valorarlas, apreciarlas. Ya hemos hecho el retrato del joven para que nos apartemos de esa figura, de una persona que valora más las cosas materiales, de una persona que duda, y si hay duda en nosotros, nada vamos a recibir de parte de Dios, que si queda demostrada nuestra ignorancia, si queda demostrada nuestra insuficiencia, como el Señor se lo demostró al joven, no es para que nos vayamos entristecidos ni amargados, sino es para que le pidamos al Señor más sabiduría, más santidad, más capacidad para poder servirle. Y también, hermano, debo decir, porque lo mencioné el estudio bíblico, lo mencionamos con la ayuda del Señor de la escuela dominical, también debo decir que acá no es que nosotros no tengamos riqueza, no ese es el punto del Señor. Porque acuérdese usted que sacamos a colación a Abraham, ¿cierto? Abraham fue un hombre rico, Bernabé fue un hombre rico, David, el rey David, fue un hombre rico, Salomón, su hijo, fue mucho más rico que él. El tema no va por la riqueza, ¿no? El tema del joven era la riqueza, el tema era de él, el tema era de él. Ahora, si las riquezas que usted tiene le impiden servir a Dios, ahí usted tiene que usted tiene que evaluarlo y que ojalá el Espíritu Santo, yo le pido que el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros nos revele dónde nos aprieta el zapato, qué es la cosa que nosotros no queremos soltar para agradar, para servir y para deleitarnos en el Señor. ¿No? Tal vez no son riquezas, tal vez son los hijos, tal vez es la casa, tal vez es la salud, tal vez el que dirán, no lo sé. Entreguémoselo al Señor, porque si el Señor se lo está pidiendo, es para darle vida. Que en esta noche, hermano amado, si Él nos bendiga. Yo no sé si es que hay alguna consulta, alguna duda. Tengo otra cosa que decir que no me acordé. Es lo siguiente, hermano, que, y debo decirlo porque toca en esta parte de la lección. El Señor, ¿por qué no fue a buscar a esta oveja perdida? El joven se fue entristecido. Y el Señor, ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué el Señor nos siguió?
Yo estoy seguro que si este caso no hubiera pasado a usted y a mí, nosotros hubiéramos seguido al joven. Lo que nos quiere, pienso yo, en mi humilde opinión, lo que nos quiere mostrar el Señor, hermano, que hay una sola puerta. Y la puerta no se cambia. ¿Ah? La puerta no se agranda. La puerta tiene una medida y por ahí hay que pasar. Cualquier cambio de medida en la puerta, mis hermanos, es rebajar el estándar. El día de hoy, tiempo atrás mencionaba esto, que es una doctrina que hay en Estados Unidos, que son estas iglesias, y usted dirá, este hermano siempre saca cosas de Estados Unidos. Sí, porque me dedico a investigar. ¿Ah? Me dedico justamente a investigar cosas de Estados Unidos. ¿Ah? Existen las iglesias que se llaman sensibles al buscador. Entonces, ellos detectan, los gringos trabajan así. Hay encuestas que dicen que la gente quiere esto, la gente necesita esto. Entonces, la iglesia se arma conforme a las necesidades de la gente. Y esas son las iglesias sensibles al buscador. Lo malo que tienen esas iglesias es que no solamente se adaptan a las cosas materiales de las personas, sino que también se adaptan a las necesidades espirituales que esas personas tienen, rebajando el estándar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta ciudad? Es que la comunidad LGTBI, ¿cierto?, ha crecido. Tenemos que alcanzar a estas personas. Bueno, olvidémonos respecto a lo que habla la palabra de Dios en contra de la homosexualidad. ¿Ah? Y van rebajando el estándar. No importa que la persona, ¿cierta?, tenga una doble vida. No importa que la persona sea avariciosa. No nos interesa. Lo importante es que esté en nuestra iglesia. El Señor, pienso yo, que hace esto para decir, la medida para entrar al reino de los cielos es una y no hay otra. La toma o la deja. Demos gracias a Dios y yo pido al Señor que cada uno de nosotros, hermano, ha entrado por aquella puerta, ha aceptado la medida que Dios ha dado el Señor y nosotros tenemos que transmitir, hermano, esto mismo a la generación que viene. Que Dios nos libre, hermano, de querer bajar el estándar, de querer bajar la medida que el Señor ha dado, de querer agrandar la puerta, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. El Señor se lo mostró al joven y el joven no quiso andar por él. Hermano, le voy a entregar el servicio a mi pastor. Que el Señor nos ayude, hermano. Muchas gracias. Pues la puerta es estrecha. Buenas noches, estimadas hermanas y hermanas que estamos reunidos en este estudio bíblico, este día, en este repaso. La verdad, la cosa es que ahí surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Quién tenía a quién? ¿Era el joven tenía la riqueza o las riquezas lo tenían a él? Ahí hay yo creo que ese es el fondo importante, que le costó aprenderse la riqueza porque las riquezas lo tenían a él, o sea, lo tenían subyugado, esclavizado. Tal como decía Rodríguez, bueno, en sí las riquezas no son malas. Tomando el caso de Abraham, el padre de la fe, era un hombre rico. Tenía en la abundancia todos sus bienes maravillosos. Pero fíjese que igual que al joven, Dios lo puso a prueba, porque a este joven desconocemos su nombre, al cual dice que Marco dice que cuando lo vio Jesús lo amó, ¿no? Un cariño, porque tenía preocupado de su conducta personal, de varias cosas que son notables. Pero Dios a Abraham le pidió a su hijo que un hijo para un padre es un tesoro, es algo muy personal. Y Abraham no dudó en dar lo que Dios le pidió. Lo hizo. Fue y creyó en Dios. En este otro caso, Jesús le pide a este joven, oye, toma todo lo que tiene y regálalo a los pobres. Y el joven se entristeció y se fue, porque en el fondo no era él el dueño de la riqueza era el dueño de él. Y eso que Dios nos ayuda a nosotros también, hermano. Porque como decía Rodemil, bueno, la riqueza en sí no es mala.
Yo a veces mencionaba, hermano, que los millonarios más grandes del siglo pasado en los Estados Unidos, un señor de apellido Rockefeller, hermano, que tenía un muchacho joven y decidió meterse en el negocio del dinero. Fue a un banco y se encontró con una persona que quería un préstamo y los bancos son toda la vida funcionan igual. Pues, o sea, para que usted le den un préstamo, usted tiene que tener plata en el banco. Y el problema es que la persona no tenía plata en el banco y quería un préstamo de $50. Y él escuchó al joven, vio que no lo atendieron y lo siguió y habló con él. Le dijo, ¿usted cuánto necesita? Le dijo, yo necesito $50. ¿Cómo los puede pagar? Y le dijo él, mensualmente en tanto. Ya le dijo, pero me tiene que dar un interés. Y creo que le cobró el 7% de interés mensual por la plata. Y él dijo una cosa, dijo, yo no vivo el trabajo, dijo, me dediqué que el trabajo, el dinero trabajara por mí, se dedicó a eso. Pero también asumió en su riqueza que él le pagaba el sueldo a todos los pastores bautistas. Él corría con el costo de los pastores, los sueldos, las imposiciones, los gringos siempre son ordenados, hermano, la previsión social, porque los pastores pudieran jubilar. Toda la plata la puso él, construyó templos. Y en la mitad de su vida tomó una decisión, hermano, y empezó en todos los estados, levantó 50 bibliotecas, en cada estado de los Estados Unidos, bibliotecas y hospitales. Y otro norteamericano multimillonario que era como la competencia, fue a hablar con él y dijo, ¿cómo te estás ganando tanta plata? Dijo, vaya a quedar sin nada. No, le dijo, la verdad la cosa es que tengo tanto dinero y yo ahora tengo más que antes que comencé a dar. Entonces el señor de apellido Morgan, que hay un banco que ya llevaba su nombre, empezó a hacer lo mismo ya. Él construyó bibliotecas y hospitales y él construyó otras cosas en todos los estados con la plata de él. Tenían plata, pero usaron su dinero para el bien. Sí, eso es lo importante, hermano, porque indudablemente para tener dinero no solamente se requiere, no, hay que ser suelto, hay que ser heredero de un padre rico, no, hay gente que se ha hecho rico, hermano, siendo pobres. Su mente, su mentalidad, su trabajo, hermano, lo han organizado de una manera y han progresado en su esfuerzo. Ahora, la idea es de que las personas estén dispuestas a que el dinero no lo convierta en personas egoístas, como esa historia, hay un cuento de Navidad, además de Scrooge, creo que llaman un personaje, que era un hombre que no comía pan para no gastar la plata, entonces, pero eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Como dice Rubén, las riquezas en sí no son malas, sino es el uso que se les dé. Y ojalá que en todo lo que Dios nos dé, hermano, no sean las cosas materiales dueñas de nosotros, sino que nosotros podamos manejar con la ayuda del Señor todas las cosas. Que Dios nos ayude, hermano, en esta oportunidad que tenemos. Recordar también, antes de pedir la bendición, que el próximo sábado el cuerpo de Dorca va a hacer una cadena de oración de las 6 de la mañana. ¿Es con ayuno o sin ayuno? Sin ayuno. Bueno, a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 18 horas, una oración, hermano, del cuerpo de Dorca. Ahora, si los varones quieren acompañar, bienvenido. Bueno, yo voy a tener que levantarme de porque ahí aprovecho de orar también, aunque el día sábado, hermano, me levanto un poco más tarde, honradamente. Los días han estado muy helados. Bueno, doy gracias a Dios también, hermano, porque he podido salir, no pude cumplir con mi deseo de visitar a todos los enfermos que yo quería ir, pero estuve en la casa del hermano César Ramírez. Hermano César Ramírez tiene 89 años. A él, hermano, le salió acá un bultito en la cara, y era cáncer. Los médicos decidieron operarlo, hermano, se sintió bien el hermano, pero resulta que le volvió a aparecer el exceso en la cara nuevamente, y el problema es que el cáncer se le ramificó por gran parte del cuerpo. Tiene 89 años de edad, lo cuida su esposa, que se llama Corina, que también está enferma, y tiene de ellos un hijo enfermo. Por lo tanto, esa dama, hermana en la fe también, que no puede caminar, hermano, no se puede arrodillar, tiene una tremenda silla eléctrica, hermano, para movilizarse, pero tampoco la puede usar. Tiene que cuidarse ella, cuidar a su esposo y cuidar a su hijo. Así que yo les pido la oración, hermano,
para que Dios tenga misericordia de este valor. Hermanos antiguos, hermanos de la iglesia, de los que empezaron, aunque él se los fue varios años para Linares, hermano, pues volvió a su casa. Yo les ruego que oremos, que lo tengamos presente. Yo le tengo el teléfono, Germán, te lo voy a mandar de la hermana Corina, porque yo sé llegar, pero no me acuerdo el nombre de la calle, porque el hermano César vive en una calle que está, por esa misma calle se llega a un colegio y cerca vive la hermana Carmen Jara. En toda la esquina de su pasaje hay una palmera grande en toda la esquina, a la mano derecha uno dobla, la primera casa blanca que hay ahí, muy bonita, es la casa de él. Así que ahí te voy a mandar el número para que lo puedan ir a visitar, hermano, y oremos nosotros por todos los enfermos que tenemos, que son muchos. Nuestro hermano Francisco Ríos también está con esa gripe, hermano. La familia de la hermana Rudó, y bueno, usted ve la lista de enfermos que tenemos, y también aprovecho de pedir la oración por la mamá de mi yerno, Juan Segovia, la hermana Soledad, que también está, hermano, complicada en su salud. Ahora está sola porque antes la hija vivía con ella, y los hijos en este momento también, ahí en Iquique, estamos igual que acá, con este virus que anda de resfrío. Se enfermaron los niños y no pueden ir a visitarla, y la hija se la llevaba toda la semana para la casa, entonces ahora no se la pueden llevar para que no se contagie, porque la estaba solo 10 delicada. Bueno, les cuento esto, hermano, para que cuando oren se den cuenta de la importancia que tenemos de orar por las personas. Es un momento importante que oremos, hermano, porque yo creo que no hay mejor estado que estar sano. Que Dios los ayude, hermano, no nos cansemos de orar, porque el arma de las más poderosas de los cristianos es la oración. Oremos siempre, en todo momento, estando sanos, estando enfermos, con riqueza o en pobreza, podamos siempre estar en comunión con nuestro Creador. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la reflexión, el estudio de este día. Te rogamos, Padre amado, por todos nuestros hermanos que están enfermos, que son familias. Padre mío, muchos que están enfermos, por un motivo o por otro, otros por su avanzada edad, otros porque se han contagiado con estos virus quincesiales que andan en el aire, Padre Celestial. Otros por motivos distintos han caído enfermos, Padre mío. Te pedimos que tu gracia, tu bondad y tu misericordia sea con cada uno de ellos. Padre mío, te ruego que tú guardes y bendigas nuestra congregación, Señor. Necesitamos obreros y obreras para trabajar y sacar adelante la tarea que tenemos por delante. Bendice a mis hermanos que están presentes, a mis hermanas que están presentes, que tu presencia les llene de fuerza, de salud y de vida, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.